Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Lo tenemos. Gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 30, ¿lo tiene? Dice el capítulo 30 y su texto inicial. Allá arriba hay una referencia que dice: David derrota a los amalecitas. Verso inicial del capítulo 30 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclab al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclab, y habían asolado a Siclab y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Padre, te damos gracias de antemano, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias le damos de antemano por todas las cosas. Usted tiene el control de cada una de ellas, Padre, incluyendo de esta su palabra. Sea usted, por favor, hablándonos a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Yo me quito, Señor, a un lado en el nombre de Jesucristo. Y que sea su palabra, Señor, hablando a cada uno de nosotros conforme a su propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, Dios le bendiga. Qué bonito, hermano. Yo no sé cuántos estamos tocados, tenemos esa presencia del Señor. Yo le quiero decir esto porque no puedo desaprovechar el momento. Para sentir la presencia de Dios cuesta mucho. Para dejarla de sentir no cuesta nada. Es muy fácil de no sentir la presencia de Dios solamente apartándose de la voluntad de Dios. Pero cuando uno logra sentir la presencia de Dios, pues no quiere uno apartarse de ella. Sí, así es. Dice la Biblia, en los textos que hemos leído, David se había ofrecido con el rey de los filisteos para ir a la guerra. El rey estaba en pleito con Israel, oiga bien, con Israel. Y David se había ofrecido, o el rey le había dicho, vaya, que fuera con él a campaña, a pelear. Y David le había dicho que sí.
En el capítulo 28, en el primer texto y el segundo texto, dice que el rey le había invitado a pelear. En el capítulo 29, un capítulo antes, es más, vayamos allí para que lo veamos. Veamos ahí. Capítulo 28. 28, le dije, ¿verdad que sí? 28. En aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo a Aquís, a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Oiga bien, David estaba dispuesto a pelear, o estaba él dispuesto, según él, a pelear contra su propia gente, porque había venido huyendo de Israel. Saúl, el rey Saúl, lo estaba buscando para matarlo, lo estaba persiguiendo, y David venía huyendo porque no quería tocar al ungido de Jehová. ¿Quién es el ungido de Jehová? ¿O qué es el ungido de Jehová? El ungido de Jehová era aquel que Dios seleccionaba para un propósito, y sobre todo en este caso para que fuese rey de su pueblo Israel. Había sido ungido, es decir, le habían puesto aceite. El profeta Samuel era el encargado de colocar a estos reyes, incluyendo al rey David. Ungir, es decir, llenar un cuerno de aceite. Iba el profeta Samuel, a quien Dios le decía que iba a ser de su pueblo, iba a ser rey de su pueblo Israel, le llamaba, le decía lo que tenía que hacer, y agarraba el cuerno de aceite, lo abría y le echaba aceite, lo ungía, porque eso representaba la presencia del Espíritu Santo de Dios, ya que nadie podía dirigir el pueblo de Dios si no estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, David viene huyendo de Saúl. Viene huyendo de Saúl y viene a pedirle ayuda a Aquís, al rey de los filisteos. Oiga bien, David había matado a Goliat. Goliat era filisteo. Sin embargo, viene a pedirle ayuda al rey Aquís, el rey de los filisteos. Y el rey de los filisteos le abre las puertas y le da la ciudad del Siclag. Cuando el rey tiene pelea contra Israel, le dice: vas a venir conmigo, tú y tus hombres. Para ser exactos, 600 hombres traía David. 600, nada más 600. Israel era numeroso, pero David estaba dispuesto a pelear. David no era cualquier persona. David era una persona, sobre todo lo que tenía David, que era valiente. Él no estaba mirando el número por los cuales iba a pelear. Él estaba mirando que Dios estaba con él, y era agradecido con quien lo ayudaba. Oiga bien, le había dado el Siclag a él, a sus hombres y a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, de todos ellos, incluyéndolo a él. Entonces, en el capítulo 29, dice la Biblia de la siguiente manera, para poder entender por qué lo del capítulo que hemos leído, 30 verso inicial en adelante. Mire el capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, los filisteos, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías, de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Ya iba para la pelea con el rey Aquís, oiga bien. Pero mire lo que pasa. Y dijeron los filisteos, o los príncipes de los filisteos: ¿qué haces aquí? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel,
que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra el rey, vaya, y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva en lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. David respondió a Aquís: ¿qué he hecho que has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquís respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han de venir contigo, y levantaos al amanecer, marchar. Verso 11. Y se levantó David de mañana, él, sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag, y le habían prendido fuego. Oigan lo que hemos leído. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba con amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y entró con esto. David, después que regresa a Siclag al tercer día, oiga bien, Dios no le permite ir a David a la guerra por dos propósitos. El primero era que iban a pelear contra Israel. Dios no iba a permitir que un hermano, porque David era de allá, eran ellos parte de los hebreos. Dios no iba a permitir que David peleara con sus propios hermanos. Eso no era agradable a los ojos de Dios. Dios pone en el corazón a los príncipes de estos para que lo regresen a David. Dice: no, este se nos puede voltear en la guerra.
qué mejor favor o qué mejor sería que vuelva su señor peleando contra nosotros. No, mándalo de regreso a donde lo colocaste, le dicen al rey. Los príncipes, es decir, los encargados de todas las provincias de los filisteos. Número uno, Dios no le permite ir a la guerra porque iba a pelear contra sus hermanos. Oiga bien. Número dos, Dios no le permite ir tampoco para que regrese, porque ya habían pasado 3 días y ya se habían llevado a los hijos de sus hombres, y se habían llevado a las mujeres de David también, incluyendo a la mujer de Nabal, aquel hombre, aquel cacique que mandó pedirle David para alimentar a su ejército, a su pueblo, a su gente, y no le había querido dar. Aquel que cayó después de estar comiendo muerto, y la mujer queda viuda y David la manda a traer. Pues esta era una de las de ellas. Ahora quiero decirle esto, era una de ellas, 2 de las cuales tenía David. Y quiero agregar esto: antes se podía tener 2 mujeres, hoy no se puede tener 2 ni 3. Ahora nomás se tiene que tener nada más una, ¿verdad? Con dificultad, con problema, con lucha, nada más hay que tener una y uno. Porque también eso tenemos que saber. También tiene que tener nada más uno. Porque pues, oiga, hay mujeres que tienen 1, 2, 3, 4, 5, no le ajustan las manos. Y a cualquiera vuelan para que quede bien con ellas. Y eso no es agradable delante de los ojos del Señor. Porque hay mujeres así también voladas, hermano, que le dan vuelo a la hilacha o ilusionan a los hombres, y a final de cuentas a ninguno le dan nada a veces, o a todos les dan algo, y ese no es agradable a los ojos de Dios. Por eso tiene que ser uno o una. Uno, como dijo alguien por ahí, o alguien dijo por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Uno a la vez? No, uno solo, no a la vez, sino el mismo punto siempre. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque David tenía 2 mujeres, ¿verdad? Por si acaso queremos pensar, pues que había 2 o 3, no podemos tener así. Tiene que ser nada más una, aunque sea como sea. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Ay, alabado sea Dios. Bueno, dicho eso, el segundo propósito por lo cual no podían Dios mandarlo a la guerra era para que viniera en rescate de su familia. Y a la familia de sus hombres, oiga bien. Pero pasó un problema, un pequeño problemita. Aquellos hombres que andaban peleando con David eran fieles guerreros con David, no se rendían para nada, defendían a David. E incluso si David estaba en la batalla, ellos se metían a defender a David, porque eran fieles a David. Pero hubo un problema cuando los que andaban en campaña alrededor pasan por la ciudad del Ciclab. Y estos de paso se llevan cautivas a sus mujeres, a los hijos de ellos y a las hijas de ellos. Y ahora sus hombres, oiga bien, después de ser fieles con él, lo quieren matar. Lo quieren apedrear. La Biblia, en lo que hemos leído, dice que lloraron hasta no tener ninguna lágrima más. Se olvidaron de la fidelidad con David, porque querían matarlo, lo querían apedrear. Oiga, ahora bien, ¿qué hace David? Lo que hemos leído dice que David se fortaleció en el Señor. Número 3. En una situación, en un problema, en una lucha, en cualquier cosa, lo conveniente es fortalecerse, así como David, en el Señor. Mire, yo le voy a decir esto. Hace unos momentos, de verdad yo le digo con toda mi alma, no me sentía muy bien. No me sentía muy bien, no me sentía un poquito así. Pero hermano, cuando empezamos a saber y a escuchar la alabanza y a saber a quién le servimos, oiga, nos fortalecemos en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces, hermano, nosotros lastimamos con nuestras palabras. Y verdad, y yo siento así, que a veces uno lastima con las palabras, verdad, y yo reflexiono y me pongo a meditar en ello y digo, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Pero a veces, hermano, lo lastiman también a uno con las palabras, y a veces uno no se fija en eso. Es decir, uno, verdad, al único que puede correr es a Dios, que le da la fortaleza. David no se puso a chillar como ellos. David se fortaleció en el Señor. Ahora, no se puso a decir, se llevaron a mis mujeres,
a los muchachos, se llevaron a los hijos de estos, a las hijas. No se puso a decir, los voy a matar yo a estos ingratos, porque estos ingratos también tienen la culpa. No, se fortaleció en el Señor, porque David, el escape que él tenía era de buscar al Señor. Y cuando nosotros buscamos al Señor, Dios tiene una solución, Dios tiene una respuesta, porque Él es el que nos va a guiar lo que tenemos que hacer nosotros cada día. Aleluya. Gloria a Dios. Mire bien, y yo le digo esto, hermano, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que tanta palabra que hay, como decía, ¿verdad? Mi hermano, cuánta palabra hay en la Biblia, y es verdad. La palabra de Dios tiene preguntas y tiene respuestas, y cuando nosotros buscamos en ella nos encontramos al Señor de la fortaleza. David se encontró al Señor, dice que se fortaleció en el Señor. Oiga bien, en el verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo lo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué era el efod? Oiga, mi hermano, ¿qué era el efod? Las vestiduras sacerdotales era parte del efod. El sacerdote se vestía con túnicas, pero el efod era una especie de chaleco que llegaba más o menos hasta acá, con un par de flecos al frente, y hecho, según Éxodo capítulo 28 y verso 6, hecho de oro, de púrpura, de azul. Era una especie, ya le dije, como de chaleco que se cruzaba, se metía más o menos así. Tenía un hueco acá arriba, cruzaba para la espalda, abierto de aquí, abierto de aquí. Y en el pecho, es decir, tenía un pectoral, que era lo que tenía en el pecho, con un cuadro, y tenía 12 piedras, que representaba cada piedra de las 12, una tribu de Israel. Es decir, cada piedra representaba cada tribu de Israel. 12 piedras, 12 tribus de Israel. Este efod no se lo ponían nada más que los sacerdotes. ¿Por qué nada más los sacerdotes? Porque este efod era parte de la vestidura sacerdotal, y cuando el sacerdote entraba delante de la presencia de Dios, se tenía que poner las vestiduras sacerdotales, y no se podía meter a la presencia de Dios si no tenía el efod puesto. Es decir, el sacerdote representaba a las 12 tribus de Israel, o las piedras estas marcadas, cuando el sacerdote representaba, y él pedía por el pueblo de Israel. Él pedía por cualquier pecado que hubiesen cometido, por cualquier cosa. En las piedras representaban las 12 tribus de Israel, y él le pedía a Dios. E incluso el sacerdote tenía que pedirle la dirección a Dios para poder hacer algo. No actuaba el sacerdote sin pedirle la dirección a Dios. Entonces David, cuando mira esta situación, mira este problema, que lo quieren apedrear, que los hombres están angustiados, incluyendo él también, estaban ya sin ninguna lágrima. Entonces David se fortalece en el Señor, y esto quiere decir, le dice al sacerdote Abiatar que le dé las vestiduras sacerdotales. ¿Qué es? Por eso, ¿qué quiere decir? O por eso le explico qué quiere decir conforme al corazón de Jehová David. ¿Por qué conforme al corazón de Jehová? David era conforme al corazón de Jehová, no porque era bueno, ni porque no pecaba. Oiga bien, David era pecador. Un día se llevó a una mujer llamada la esposa de Urías Eteo, Betsabé. Allá estaba paseándose en el palacio real, y ella se estaba bañando y la miró muy bonita, y él era el rey. Y Urías Eteo andaba en la guerra y la mandó llamar, y tuvo relaciones con ella. Y esto no le agradó al Señor, porque era casada, pues. Y entonces David comete esta falta, pero la Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová. Entonces
no era porque no era pecador, Sí. no era porque no había cometido falta delante del Señor, era porque David fue rey. Oiga bien, y David no era sacerdote, pero él mandó pedir las vestiduras de sacerdote, y en ese momento él representaba un sacerdocio. Y aparte de eso, no tan solo, oiga eso, sino que se humillaba. Número 2, se puso las vestiduras sacerdotales, fue rey y se humillaba delante del Señor. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. David, cuando cometía una falta, se humillaba delante de Dios. Y toda persona, oiga bien, que hacía esto o hizo esto, que nomás es el caso de David, oiga, se nombra conforme al corazón de Jehová. Ahora, ¿cuál persona se puede nombrar conforme al corazón de Jehová? Aquella persona que obedezca y entienda que tenemos un rey que se tiene que vestir con vestiduras sacerdotales, porque estas abajo eran blancas y las que ofrece Cristo también son blancas de santidad. Aparte de eso, hay que humillarse delante del Señor para poder llegar más o menos a ser conforme al corazón de Jehová. Por eso David era conforme al corazón de Jehová, no porque no había cometido falta. Entonces, él manda a pedir las vestiduras sacerdotales y le pide a Dios qué va a hacer. Y entonces sigue diciendo la Biblia. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré yo alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué le dijo el Señor? Los alcanzarás. Oiga bien. Y de cierto los librarás a los cautivos. De cierto. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Oiga, qué bonito es pedirle la dirección a Dios, ¿verdad que sí? Qué bonito es pedirle la dirección a Dios. Hace rato yo le decía, ¿verdad?, que tenemos que fortalecernos en el Señor y decirle: Señor, ayúdame para que yo pueda ser mejor. Sí, amén. Yo le voy a decir esto en el amor de Cristo. Esta palabra me ha inspirado. A veces, ¿verdad?, yo tengo el mensaje, me voy atrás para darle un retoque al mensaje, y cuando estoy leyendo la Biblia me inspira, como hace un momento, a ser mejor cada día, a hacer lo que quizás no he hecho, a meterme más con el Señor, y sobre todo cada día a pedir la dirección a Dios. No actuar con mis propias fuerzas, con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Él consulta a Jehová, es decir, le pregunta a Dios, al Padre: ¿seguiré a estos merodeadores? Y Dios le responde, el Padre, Jehová de los ejércitos en este entonces llamado: síguelos y vas a librar a los cautivos. Cuando Dios le dice esto, mire lo que hace David. Partió pues David, él y ¿cuántos? 600 hombres. 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, para ser exactos, como 200. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás, ahí está, 200 que cansados no podían pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas.
Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Santo. ¿Cuántos propósitos tiene Dios con el hombre? Sí. ¿Cuántos propósitos tiene Dios con el hombre? Sí, amén. Mire, Dios nunca se equivoca. No. Un día iba yo para una ciudad a hacer un trabajo. Y yo recuerdo que esa mañana tenía 3 trabajos. Y yo, curiosamente, hermano, porque uno cuando ya tiene un trabajo dice, no, pues yo me voy a trabajar a donde sea, ya es trabajo. Pero esa mañana yo le pregunté a Dios, ¿a cuál trabajo voy a ir primero? Mira, hermano, el más cerquitas estaba a 5 minutos. El otro estaba a media hora y el otro estaba a 4 horas. Y yo dije en mí, me voy a ir a hacer el que está a 5 minutos, después me voy al que está a media hora y termino con el de 4 horas. Porque para mí era lo lógico y lo cerquitas y lo práctico. Dije, no, me voy lejos, 4 horas. Voy a manejar 4 de ida, hago el trabajo, otras 4 de venida. No, hombre, ya regreso bien cansado, dije yo. 8 horas nada más de ida y de venida, más el trabajo. Ahí se me va el día y voy a regresar y tengo que sacar estos 2 trabajos. Y yo dije, me voy a ir al de 5 minutos aquí, luego al de media hora y después al de 4 horas. Y yo le pregunté al Señor, oiga, y preguntándole al Señor, me muestra la ciudad donde yo voy a ir, que está a 4 horas a donde yo voy a ir. Dije yo, bueno, entonces me voy a hacer el de 4 horas. Me voy al de 4 horas. Llegué a las 4 horas allá y minutos me puse a trabajar. Y cuando me puse a trabajar, como a las 6 horas más o menos, porque ya estaba terminando yo como en 2 horas y media, iba a terminar 3 horas, me llaman de donde yo iba a ir a los 5 minutos. Y me dice, oiga, ¿todavía está trabajando usted allá? ¿Donde iba a hacer el trabajo? Le dije, no fui para allá, vine a hacer un trabajo acá y de regreso voy a hacerlo. Dijo, ya ni regrese. ¿Por qué? Llegaron, uno dijo, y balacearon a todos los que estaban ahí, incluyendo al que usted le iba a hacer el trabajo. Ándale pues. Es decir, a mí me iba a tocar la bolita también. Sí. Porque ahí iba a estar él. Sí. Oiga, llegaron y perforaron a todos los que estaban ahí, a él y a todos los que estaban con él. Y yo iba a estar con él también. Sí. Entonces, cuán importante es pedirle la dirección a Dios. Amén, así es. Gloria a Cristo. Es importante pedirle la dirección a Sí, Dios. amén. David le pide la dirección, Dios le dice, síguelos porque los vas a alcanzar. Ahora, el propósito de Dios, después que van en el camino, se encuentran a un egipcio que no había comido, pero este era parte de aquellos, oiga, y sabía dónde estaban los que se habían llevado a las mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Lo levantan los hombres de David, le dan de comer, oiga, le dan de comer panecitos, le dan de comer higos, le dan de comer, le dan de beber agua, aquel vuelve en espíritu porque estaba medio muerto, lo habían dejado ahí, aquellos eran ingratos. Lo levantan los siervos de David, los hombres de David, y le dan de comer, y cuando agarra espíritu, le da una buena pista. Oiga bien. Estamos ahí en el verso 12. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de uvas, de pasas, perdón, 2 racimos de secos y 2 racimos de pasas. Pues es lo mismo, pasas son uvas, son pasas secas, es lo que es, pero secas obviamente. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo
enfermo, pues hicimos una incursión, oiga bien, a la parte del Negev, que es de los hereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Oiga bien, Así claro. ¿cuánto hacía que lo habían dejado? 3 días. ¿Y cuánto hacía que le habían quemado allá las casas y donde vivía David? Hacía 3 días. Este era de los que andaban con ellos. Oiga bien, lo habían dejado porque se había enfermado. Oh, dice el verso 15: y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: juradme por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ninguno de ellos, sino ¿quiénes? 400 jóvenes que montaron, Sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y aquí yo me hago una buena pregunta: ¿cuántos de estos eran? Si David los estuvo matando desde la mañana hasta que ya no hubo manera más, y todavía huyeron 400 de ellos. Cuán importante es entender que no necesitamos ser miles de millones para ganar la batalla, hermano. sí, Yo le quiero hacer una reflexión en esta hora. gloria a Dios. No necesitamos ser millones ni miles para pelear una batalla juntos. Amén. Sí, amén. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos están durmiendo ya? ¿Cuántos estamos despiertos? Gloria a Dios, aleluya. Hay que mirar con los ojos de la fe. Sí. Hay que mirar con los ojos de la fe. ¿Por qué con los ojos de la fe? ¿Cuántas veces nos desmoralizamos por cualquier cosa? No, al contrario, que aquella lastimadura y aquella torcedura nos sirva para levantarnos más fuertes. Sí, amén. Que aquel regaño que nos dieron, que aquella palabra de exhortación que alguien nos dio por allí, un hermano, una hermana, nos sirva para levantarnos y decir: hoy voy a hacer las cosas mejor. Yo no voy a ver como el hombre mira, voy a ver como Dios me dice que mire, que llame a las cosas que no son como si así fueran, y que donde están 2 o 3, ahí está la presencia de Dios. Y no necesitamos tantos. Jesucristo, oiga, no necesitó muchos, nada más escogió a 12, pero no hicieron los 12 lo que Cristo hizo, sino ellos, oiga bien, hicieron lo que Cristo dice, y hasta el día de hoy se mencionan. Pero el que revolucionó verdaderamente al mundo, como decía una película, fue el Señor Jesucristo, y no ocupó de tantos, solamente lo hizo y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, porque Él es poderoso en batalla, Él es grande y poderoso, y no se necesitan tantos ejércitos. Me pongo a pensar que huyeron 400, ¿cuántos no mataron? Y ellos eran 400 nomás, porque en 200 se habían quedado cansados antes del torrente de Besor. Oiga, ¿cuántas veces nos sentimos nosotros solos? Sí, así es. Yo déjeme decirle que yo tengo familia Bendito Dios. y los amo a cada uno de ustedes, Sí, amén. así como usted lo oye, Amén. a cada uno de los que están y no están. Gloria a Dios. Pero a veces me he sentido solo. Sí, amén. ¿Sabe que a veces uno se siente solo, hermano? Sí. Mire, hermano, yo le digo esto en el amor de Cristo. Poderoso Dios. Le digo porque nace de mi corazón decírselo. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, hermano, muchas veces no lo toman en cuenta. Pero siempre que uno hace algo mal, hermano, lo primero es lo que toman en cuenta. Y uno, hermano, cuando está la lengua de fuera, hermano, uy, sí, una cosa tremenda, bonita, hermano. La gente le llama a uno al canal: qué bonito mensaje, le dicen a uno. Fíjese que recibí sanidad, recibí milagro. Pero
una vez que uno, hermano, le llama la atención a la gente y uno predica y le dice lo que no está bien, hermano, lo toman como un enemigo a uno. Sí, así es. ¿Cuántas veces uno no se siente solo aunque tenga familia? Nos sentimos solos. Y déjenme decirle algo, no importa que estemos solos, esta lucha que nosotros vamos peleando, hermano, no se necesitan miles de personas, se necesita un corazón dispuesto, contrito y humillado para pelear la buena batalla de la fe, porque la salvación es individual. Sí, así es. Nunca se sienta solo usted, ni sola. Aleluya. Cristo está con usted. Dios está con usted, el mismo Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está con usted. David venía con 400 nomás, pero no eran 400 personas, óigame bien, porque estaba la presencia divina de Dios con cientos y millones de ángeles defendiendo la causa de David y peleando por lo que Dios le había puesto a pelear. Sí, así es. Porque Dios lo había mandado, no lo mandó el hombre. Si Dios nos manda a un lugar es porque vamos a pelear una batalla, y muchas veces la batalla que vamos a pelear no es, hermano, oiga bien, carnal, sino espiritual, o es carnal y es espiritual. Sí. Pero pelear la batalla no es fácil. No. No es fácil, porque a veces vienen cosas a nuestras vidas y decimos, no, está bien duro este asunto, Sí. ya no le entro más. Sí, amén. Yo admiro a las mujeres. Gloria a Dios. Oiga, yo admiro a las mujeres. Todas que están aquí, hermano, las admiro. Poderoso. Que están y no están, las que están y las que no están. ¿Sabe por qué las admiro yo? Poderoso. Mire por qué las admiro yo. En el mundo yo las empecé a admirar por una razón, hoy por muchas, pero antes, que no tenía a Cristo, por una. Y era, hermano, que el hombre llegaba a las 5 de la mañana, 2, 3 días fuera de su casa, y la mujer ahí estaba en la casa, hermano, esperando a aquel vagabundo, borracho, drogadicto, hermano, mujeriego, lo que fuera. Allí estaba la mujer fiel esperándolo. Y muchas veces, hermano, algunos de ellos llegaban y golpeaban a la mujer, le pedían de comer y ni siquiera llevaban dinero porque se lo habían gastado allá en las borracheras. Todavía la mujer se levantaba, hermano, a calentar las tortillas frías ahí, todas echadas a perder, enlamadas, aunque sea para darle al viejo para que no las estuviera moliendo. Hermano, la mujer se esforzaba y todavía se iba a acostar llorando porque la maltrataba el hombre, pero ahí estaba la mujer. Sí. ¿Cuántas mujeres, hermano? Y la mayoría son así. Una mujer cuando quiere un hombre, hermano, no importa que no traiga zapatos, que no traiga vestido, que no traiga, hermano, nada. Hermano, hace lo que sea por ese hombre, no lo deja y está con él. ¿Cuánto no aguanta una mujer? Santo. ¿Cuánto no aguanta una mujer? Sí. Fíjese. Ay, pero nosotros, hermano, nomás nos pellizcan las costillas poquito y ya estamos, hermano, ya agarrando camino. Y excusa, hermano, me voy de la casa y se va perdido por allá. Sí, no es lo que quería. Y la mujer le aguantó, hermano, maltratos, le aguantó, hermano, borracheras, le aguantó, hermano, infidelidades, le aguantó, hermano, golpes, le aguantó insultos, todo le aguantó. Por eso yo admiro a las mujeres. Ahora, olvídese muchas cualidades más. Y el hombre es diferente. No aguanta. No aguanta mucho. Mire, una mujer, oiga bien lo que le voy a decir, le aguanta 100 veces que le sea infiel el marido. Pero un hombre que le sea infiel a una mujer que le sea infiel a un hombre no le aguanta más que una. Y medio que se la aguanta, y si se vuelven a perdonar es porque de plano tiene temor de Dios y tiene a Cristo y no le queda otra opción, pero no la quiere perdonar, le queda todavía eso en su corazón toda la vida. Sí. Y la mujer lo perdona, se olvida, aunque renegando y cualquier cosa, pero se olvida porque es más aguantadora. Ahí alguien dijo por ahí, no, es que es el sexo débil. ¿Sexo débil de qué? No, hombre, si ese es fuerte la mujer. ¿Ah? Una vez ahí estaba mi esposa dando a luz y, hermano, pegaba un grito ella y pegaba otro grito yo. Pero era porque me pellizcaba, hermano. Cada vez que pegaba un grito me daba un pellizcón a mí, yo gritaba con ella. Pero me puse a pensar que salió una reflexión de un hombre
que decía, a ver si usted aguanta lo de la mujer. Y le pusieron un simulador de embarazo, de parto. Y el simulador tenía hasta el 10, del 1 al 10. En el 1 ya estaba gritando, en el 2 dijo, no, ya quítenme lo mejor. Imagina usted. No aguantaba. Entonces la mujer tiene mucha capacidad para aguantar. Sí, Ahora, ¿por qué me metí esto? ¿Cuántas veces la mujer se siente sola? sí, ¿Cuántas veces el hombre se siente solo? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, aunque tengamos gente, familia, nos sentimos solos? sí. No, recuérdense que Dios está con nosotros. La Biblia dice que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea Dios. ¿Ah? Nunca se sienta sola ni solo. Cristo está con nosotros. ¿Ah? Y Él está con David. David no estaba solo, él no tenía miedo. Oiga, los llevó este egipcio, los llevó donde estaban. Y si huyeron 400, oiga bien, ¿a cuánto mató en todo el día? Ahora, David no cree que mataba uno o dos así en 2, 3 horas. No. Cada rato. No, hombre. Si David, después que mató a Goliat, ¿a cuántos filisteos cree que se echó el plato? ¿A cuántos? ¿No oyó el canto de los mismos filisteos lo que dijeron? Saúl mató a mí. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ajá. Eso fue lo que cantaron los príncipes en los versos anteriores, lo que dijeron del canto. Sí. Que no es este David, que Saúl mató a 1000 y él mató a 10,000. No, hombre, regrésalo para su casa, no sea que se nos voltee a nosotros y nos aniquile también a nosotros, es lo que están diciendo. Sí. A 10,000. 10,000. ¿Cuántos creen que mató él y su gente? 400. Y él de todos estos, si huyen 400, oiga bien, porque Dios estaba con él. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Un día oí un mensaje y yo, hasta en esto voy a mejorar, hermano. Y le prometo que voy a mejorar hasta en esto. Un día oí un mensaje en la televisión que decía que David no se había puesto la armadura de Saúl porque era un niño. Y yo analizando la Biblia me di cuenta que no fue por eso. Analizando la Biblia me di cuenta que no fue por eso, porque cuando él pelea con Goliat, oiga bien, le dice a Saúl que él peleaba con leones y con osos, y que si uno de ellos se llevaba una de sus ovejas, él iba y con sus manos lo mataba. Esto quiere decir que David era muy fuerte. Yo de ingenuo, hermano, voy y le meto la mano a un oso, a un león. Sí. Dios, guárdeme, con todo y todo me llevo. A cualquier hombre. Como Sansón. Está catalogado, oiga bien, que un oso con una manotada le corta la cabeza a cualquier hombre. Con una manotada, oiga bien, le vuela la cabeza y se la avienta hasta 100 metros. Sí. Un oso. Sí. Un león, oiga, si hasta el mundo sabe que es el rey de la selva. No hay un animal más fuerte que él en el sentido de animales en ese género. Salvaje. Unos colmillos, hermano, colmillos, ¿no cree que esos son los de Drácula famoso, le quedan chiquitos a león? Sí. No, una mordida de un animal de esos, hermano. Yo he mirado cuando le avientan un pollo de esos gigantes, hermano, lo agarra, pues, le clava los dientes, se los atraviesa. Un trozo de carne así los agarra como, imagine usted, David con sus manos los mataba. Quiere decir que David era fuerte, muy fuerte. Sí, así es. ¿Qué personaje de él o de él en estos tiempos hay así de fuerte como David? No. El más fuerte hoy día de atletismo o de fisiculturismo no se atreve a enfrentarse con un oso, con un león. No. Jamás. No. Es decir, no era porque a David le faltaran las fuerzas, es porque David tenía dos cosas, oiga bien, dos cosas que lo favorecían. No era cobarde y Dios estaba con él. Sí, Ay, alabado sea Dios. sí, amén. David no era cobarde y Dios estaba con él. David era Fuerte. valiente, Valiente. valiente.
y Dios estaba con él. ¿Quién no va a ser valiente cuando Dios está con él? Sí, amén. Gloria a ¿Quién no va a Dios. ser valiente cuando Dios está con él? Poderoso Dios. ¿Cuántos cobardes hay aquí? No. ¿Cuántos valientes hay aquí? Aleluya. ¿Cuántos valientes hay aquí? Denle la gloria a Dios. Denle la gloria a Dios. Amén. Hasta en eso voy a mejorar, hermano. Voy a pedirle a Dios, por favor, yo le voy a pedir esto. Ore por mí. Lo digo así, no que me gane la emoción, sino porque le pido esto de todo mi alma. Ore por mí. Sí, amén. Ore por mí, por favor. Necesito de sus oraciones. Siempre yo. Necesito de sus oraciones. Siempre. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque todos necesitamos de los otros. Sí. La Biblia dice que oremos los unos por los Por los otros. otros. Sí. Y Dios nos va a ayudar. Entonces, David, oiga bien, estaba fuerte. Y cuando alguien sabe que tiene la fuerza de Dios, ¿a qué le va a tener miedo? Nada. ¿A qué le va a tener miedo? Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. ¿Cómo dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Filipenses 4. ¿Son las fuerzas de nosotros? No, las de Dios. ¿Quiere solucionar un problema? Fíjese. Ore por el problema. Sí. ¿Cómo? Ore por el problema. ¿Hay algo que está mal en alguien? Ore por él. Sí. Y Dios, si está con usted, lo va a escuchar. Sí. Por eso hoy le pido de sus oraciones. Amén. Ahora bien, para terminar, Gloria a Dios. dice el verso, estamos en el verso 18. 18, ya le dimos vuelta a la hoja. Sí, 18. Después que huyeron los 400 que montaron sobre sus camellos, oiga bien, 400 que huyeron en los camellos. Verso 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David ¿a cuántas mujeres? A sus dos Sus dos mujeres. mujeres. Y no les faltó cosa alguna, oiga bien, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. David. Sí. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín De David. de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín. Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. Oiga bien, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y termino diciéndoles: Sí. no es con nuestras fuerzas. No. Yo le digo esto, sí, como un consejo. Con las propias fuerzas no va a cambiar a su hijo, a su hija. Con las propias fuerzas no va a cambiar a su esposo, a su esposa. Con las propias fuerzas no va a cambiar al vecino, a la vecina. Tiene que ser con las fuerzas de Dios.
Tiene que ser con las fuerzas de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces? Mire, David, dicen los que andaban con él, de mal corazón. No le demos a esto de lo que nosotros nos ganamos. Démosle a sus mujeres y sus hijos y que se vayan. Y David dijo, no. Esto no lo hemos conseguido por nuestras propias fuerzas. Es porque Dios nos lo ha dado. Y tenemos que ser, oiga, eso es lo que también tenía David. Le gustaba ser justo. ¿Por qué le dije que se humilló? Cuando cometió esta falta, oiga bien, David se humilló, se puso a ayunar hasta que Dios lo levantó. Y dijo que no iba a volver a comer, se puso en ayuno. Porque sabía que Dios lo iba a levantar y lo iba a restaurar y lo iba a ayudar. Y entonces Dios estaba con él. Con cada uno de nosotros, oiga bien, con cada uno de nosotros sigue estando ese Dios maravilloso. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Bendito Dios. Con usted y conmigo está Dios. Póngase en sus pies. Qué bendición.